entre libremente y por su propia voluntad. Hola a todos y bienvenidos a mi crónica negra. A lo largo de la historia se han dado ciertos casos en los que alguien tiene la delirante idea de que es un vampiro y por lo tanto tiene una atracción erótica hacia la sangre. Mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. Confesiones sin emoción de Karl Fritz Hartmann, el vampiro de Hannover, ante el tribunal, dejando estupefacta a la sala de la audiencia. Friedrich Fritz Heinrich Karl Hartmann se hizo tristemente famoso por ser un psicópata que aterrorizó a la población germana hasta el punto de apodarle el vampiro de Hannover o el carnicero. Se le atribuye más de 100 víctimas. Fritz nació en Hannover, Alemania, el 25 de octubre de 1879, proveniente de una familia humilde. Sus padres fueron alcohólicos y eran protagonistas de enfrentamientos que terminaban en agresiones físicas. Fritz era el menor de 6 hijos. El pequeño desarrolló una fuerte timidez e inseguridad que le llevó a refugiarse en los brazos de su madre, mientras que su padre le castigaba por pasar más tiempo con las niñas. Le gustaba jugar con muñecas y vestía la ropa de sus hermanas. Tenía una actitud afeminada y pasión por la costura y el bordado. Su particular forma de ser no pasaba desapercibida en la casa, donde era protegido y mimado. Su madre también llegó a tratarle como una niña, dejando que se vistiera con ropa femenina. Todo aquello enfurecía al padre, que lo solía golpear cuando le veía vestido así. Con el tiempo su actitud cambió. Terminó la escuela en 1894. Se había convertido en un joven muy fuerte y apuesto. Después de la escuela comenzó a trabajar como aprendiz de herrero y luego se matriculó en la Academia Militar en la ciudad de Breisach, pero no tuvo éxito. Una serie de problemas médicos le llevaron de vuelta a su casa. La actividad de Fritz como asesino en serie duró desde 1919 hasta 1924, pero mucho antes ya tuvo problemas con la policía. Con tan solo 17 años le fichó la policía por el acoso a un adolescente. A raíz de aquello le diagnosticaron un trastorno mental y le ingresaron en el sanatorio de Hildesheim. Corría el año de 1898. Tiempo después y tras considerarle apto para vivir en la sociedad, se reinsertó. Vivió 2 años en Suiza antes de regresar a Alemania y durante ese periodo vivió bajo un nombre falso y volvió a enrolarse en el ejército, pero una vez más le rechazaron por temas médicos. A la vez seguía con su carrera de estafador y ladrón, por tanto entrando y saliendo de la comisaría y de cárceles muy frecuentemente. Montó una tienda que cerró pocos meses. La policía terminó por utilizarlo como informante a partir de 1918. Fritz les pasaba toda clase de información y a la vez obtenía un salvoconducto para continuar cometiendo sus tropelías. Sin embargo, Fritz ya no se limitaba a perpetrar robos, fraudes y a desarrollar negocios de contrabando. El 25 de septiembre cometió su primer asesinato, siendo la víctima Friedel Roder, de 17 años, que previamente se había fugado de su casa. Como hubo testigos que les vieron juntos, la policía consiguió irrumpir en su domicilio. No se encontraron a Friedel, cuya cabeza estaba escondida tras la estufa, pero sí a un menor de 13 años desnudo en casa de Fritz. La justicia le acusó de abuso sexual y fue condenado a 9 meses de prisión. Su modus operandi era el de ir a la estación de autobuses de Hannover, donde decenas de chicos iban esperando un trabajo. De hecho, la mayoría eran muchachos que se habían escapado de sus casas y que arribaban a Hannover en busca de una oportunidad laboral. Otro detalle en esta selección era el color de la camisa. Tenía que gustarle a Fritz. Entre sus víctimas también hubo jóvenes vagabundos, adictos a la prostitución, que deambulaban por las estaciones del tren. Los atraía con la ayuda de Hans Brandt, un joven ladrón y prostituto, amante inquebrantable y conviviente de Fritz. En algunos casos, Fritz se les acercaba con la excusa de ser inspector de la policía y llevarles a comisaría para su identificación. Ellos, asustados e intranquilos, pedían clemencia y ayuda. Fritz, por su parte, se mostraba compasivo,
accediendo a ayudarles y a ofrecerles alojamiento y trabajo. Así era como conseguía conducirles hasta su domicilio en la calle Rotter Rail. Una vez dentro, los drogaba, preparándoles algo de comer y beber. No tardaban en caer fulminados por los narcóticos. Fritz perpetraba toda clase de golpes, vejaciones y abusos sexuales contra ellos. Después los mordía en la garganta en un acto de frenesí sexual. Su fantasía era beber la sangre que emanaba de la herida mientras seguía con las mutilaciones. De hecho, su golpe final era llamado mordisco del amor, es decir, dentellaba la nuez de Adán hasta extirparla del cuerpo. No se sabe exactamente qué hacía con los cuerpos. Se corrió la voz de que vendía la carne de sus víctimas en el mercado negro, haciéndola pasar por carne de cerdo o de caballo, pero no había pruebas para confirmar esta hipótesis. Y es que parece ser que nadie supo jamás la procedencia de dicho alimento. Lo que sí se sabe es que la ropa la vendía Hans en el mercado y los huesos los regalaba asegurando que eran de caballo, aunque el tamaño y la blancura despertaron sospechas de los vecinos. Años más tarde, concretamente el 17 de mayo de 1924, comenzaron a encontrarse restos de cráneos en el citado río Lein y la ciudad alemana entró en pánico. Las autoridades ordenaron su dragado y encontraron muchos restos óseos. Dichos restos pertenecían a jóvenes de hasta 20 años que habían sido descuartizados y asesinados salvajemente. La presión social era muy grande. En aquel momento había más de 600 niños desaparecidos y el rumor de la posible venta de carne humana disparaba todas las alarmas. La policía empezó a investigar. Preguntaron a su fiel informante Fritz, pero este les daba pistas falsas, a lo que llevó a las autoridades a poner el ojo en su colaborador. Tras realizarle un seguimiento y corroborar que estaba intentando engañar a un niño que vagabundeaba por la estación del tren, los agentes procedieron a su detención y al registro de su domicilio. En la casa se encontraron multitud de objetos de las víctimas, así como manchas de sangre en la pared. Parecía que había pruebas suficientes para acusarle de secuestro y asesinato, pero faltaba su confesión. Esta llegaba durante el interrogatorio. Fritz confesó haber asesinado entre 50 y 70 jóvenes durante los últimos 6 años e incluso dio detalles de sus nombres y circunstancias personales. La mayoría eran chicos fugados de sus casas. La prensa alemana le bautizó como el vampiro o el carnicero de Hannover. El juicio contra Hartmann comenzó el 4 de diciembre de 1924. Fue acusado de la desaparición de 27 jóvenes en un periodo de 6 años. Durante el juicio, Fritz fue llamado vampiro y hombre lobo. El término asesino en serie no se acuñaba aún, y durante 14 días pasaron más de 200 testigos para probar que Fritz era el responsable de la desaparición de al menos 27 jóvenes. Solamente pudieron probarse 24 debido a las evidencias físicas halladas en su domicilio. El joven Hans siempre mantuvo su extrañeza ante todos los asesinatos. Dijo que su única implicación estaba relacionada con la venta de la ropa que le regalaba su pareja. De eso desconocía el origen. Durante su declaración, Fritz denunció a su joven amante y convenció al jurado de que, de hecho, Hans había desempeñado un papel activo en todos los asesinatos. Finalmente, Fritz Hartmann fue condenado a 20 penas de muerte, una por cada asesinato cometido. En 1925 fue decapitado. El asesino en serie más temido de Hannover no solicitó clemencia y tampoco se arrepintió de sus crímenes. De hecho, confesó que sentía que alguien desconocido tomaba posesión de su cuerpo, incitándole a matar. Aquella madrugada, y lejos del escarnio público, varios agentes de policía condujeron al reo hasta el patio de la cárcel. Allí le esperaba el verdugo para proceder a su ejecución. Le decapitaron con una hacha. Según los psiquiatras que le analizaron, Fritz tenía una personalidad camaleónica. Se derrumbaba al confesar los asesinatos y a veces bromeaba sobre los mismos sin ninguna ápice de arrepentimiento. De ahí que los expertos
tras ser condenado a muerte, pidiesen su cabeza para examinarla. Querían estudiar más profundamente su cerebro, que por cierto era más grande de lo normal. El cerebro de Hartmann sufría una inflamación en el periósteo craneal, lo que podría haberle causado algún tipo de patología. Al resto del cuerpo de Fritz le dieron sepultura bajo una lápida que reza el siguiente epitafio: aquí yace el exterminador. En 1916 y en plena Primera Guerra Mundial, las autoridades locales de Cincota y el propietario de la vivienda decidieron usar la gasolina que Bela Kiss, un respetable propietario de una fábrica de estaño, para almacenar. Y al examinar el contenido de los bidones de acero, de los cuales uno solo guardaba gasolina, encontraron a 24 cadáveres conservados en alcohol, correspondientes a 23 mujeres que habían sido estranguladas, incluyendo a la esposa de Kiss, así como un cadáver masculino que se identificó como el amante de la mujer. Les habían drenado la sangre. Poco se sabe sobre la infancia, pero cuando Kiss tenía 23 años estaba alquilando una casa en la ciudad de Cincota, en las afueras de Budapest, y dirigía un próspero negocio. Organizaba lujosas fiestas y cenas. Su cabello era rubio, de estatura alta y rasgos hermosos. Lo hacía atractivo para muchos habitantes de la ciudad. También se interesó profundamente en la astrología y lo oculto. Descubrieron correspondencia que delataba cómo Kiss, adoptando una identidad falsa bajo el apellido de Hoffman, seducía a mujeres con promesas de matrimonio, convenciéndolas de visitarlo en su casa y entregarle su dinero. Escogía a sus víctimas entre las que carecían de familia. Para justificar la presencia de tantos bidones de acero en su propiedad, Kiss afirmó que estaba acumulando gasolina para la esperada escasez que se produciría al comienzo de la Primera Guerra Mundial, aunque muchos sospechaban que usaba secretamente estos bidones para almacenar alcohol. Ninguno podría haber sospechado que realmente lo estaba usando para guardar cadáveres. Ninguno de estos asesinatos salió a la luz hasta años después. En 1914, Kiss fue reclutado por el ejército austrohúngaro y marchó a luchar en la Primera Guerra Mundial. Salió de su casa con una anciana ama de llaves que había contratado años antes. 2 años después de la partida de Kiss, comenzaron a circular rumores de que había sido asesinado o capturado mientras luchaba en las montañas de Cárpatos. Creyendo estos rumores, su arrendador decidió limpiar la casa y contratar a un nuevo inquilino. Fue entonces cuando el propietario eligió revisar dentro de los grandes bidones. Cuando abrió el primero, quedó inmediatamente abrumado por el olor de un cuerpo en descomposición. Horrorizado, el propietario convocó rápidamente a la gente, que abrió todos los tambores para descubrir 24 cadáveres en escabeche. Cuando las autoridades intentaron detenerlo, Kiss desapareció del hospital de heridos de guerra en Serbia, en donde había estado convaleciente, usurpando la identidad de un joven soldado allí fallecido, por lo cual inicialmente se creyó que Kiss había muerto. En los próximos años abundaron los informes de avistamientos de Kiss, con personas que afirmaban haberlo visto en Rumanía, Turquía y luchando con la Legión extranjera francesa. Supuestamente fue visto por última vez en la ciudad de Nueva York en 1932, trabajando como conserje para un detective. El vampiro húngaro nunca fue atrapado y su destino final no se sabe, así como a quienes más pudo haber matado, sigue siendo desconocido. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal. Gracias a todos. Hasta luego.